Las pirámides de Egipto constituyen uno de los mayores enigmas de nuestra historia, y a pesar de haber sido investigadas durante mucho tiempo, solo se conoce una mínima parte de sus secretos. El misterio de cómo se construyeron y con qué fin aún permanece sin respuesta. Es imposible creer que tan solo con herramientas de cobre, como proclama la teoría oficial, hayan creado esta impresionante obra de ingeniería que actualmente nadie podría reproducir. En las pirámides se han utilizado materiales muy duros como el basalto, granito, cuarcita y diorita. Todos ellos tremendamente difíciles de tallar, incluso utilizando herramientas de hierro. Los cortes en la roca son tan precisos que parece como si hubieran sido hechos por un potente láser, similar a los utilizados hoy día. Para levantar la Gran Pirámide, que mide aproximadamente 146 metros de altura, se utilizaron 2.300.000 bloques de piedra. Curiosamente, ninguno es igual a otro, y el peso medio de cada uno es de más de 2,5 toneladas. Algunos incluso llegan a pesar hasta 60 toneladas. Además, es la única pirámide con sus caras ligeramente cóncavas, formando 8 lados, solo visibles desde el aire, al amanecer y al atardecer, en los equinoccios de primavera y otoño. Muchos expertos opinan que poseían una tecnología increíblemente avanzada que no se corresponde con las herramientas que tenían en la época datada por la arqueología oficial. Hay que destacar que jamás fueron hechas para ser tumbas, ya que nunca se encontró ninguna momia en su interior, y son las únicas construcciones de la zona donde no hay jeroglíficos. Estos datos han hecho pensar a los expertos que son mucho más antiguas de lo que se piensa. En la Gran Pirámide se han descubierto 3 cámaras principales: la cámara del rey, la cámara de la reina y la cámara subterránea. El cofre de granito que se encuentra en el interior de la cámara del rey es demasiado grande para haber sido introducido por los estrechos pasillos, por lo que se cree pudo haber sido colocado allí antes de su construcción. El cofre está hecho de un solo bloque de granito, y para poder trabajarlo se requieren sierras de alta tecnología, y para ahuecar el interior se necesitan taladros tubulares con una fuerza vertical tremenda. El análisis microscópico del cofre revela que se hizo con un taladro de punta fija que usaba piezas de gemas duras y una fuerza de perforación de 2 toneladas. También habría que destacar que de la cámara del rey salen 2 conductos que llegan hasta el exterior, uno hacia la cara norte y otro a la del sur. Por eso en un principio se pensó que se habían hecho con el propósito de ventilar. Sin embargo, esa no era su función. Igualmente, en la cámara de la reina encontramos un canal de 21 centímetros de lado dirigido hacia la cara norte y otro al sur de 22 por 21 centímetros. Pero en esta ocasión, extrañamente, no llegan al exterior. Los conductos de la cámara de la reina fueron descubiertos por W. Dixon en 1872. Y en uno de ellos se hallaron 3 objetos: una bola de piedra de 0,8 kilos, una estaca de madera y un garfio metálico. ¿Qué sentido tienen estos objetos? En el año 1993 se decidió explorar los canales de la cámara del rey con un pequeño robot con cámara, y se pudo comprobar que llegaban hasta el exterior. Después continuaron con los de la cámara de la reina. En el conducto sur se descubrió una losa con 2 pequeños tiradores metálicos de cobre o bronce. Esto creó muchas expectativas. Sin embargo, no continuaron las exploraciones hasta casi 10 años después. En el año 2002 se realizó un pequeño agujero en su centro para ver qué había detrás de aquella puerta. Ante la sorpresa de todos, encontraron un canal totalmente vacío, solo que un poco más ancho que el anterior, y al final del túnel se halló una segunda losa totalmente lisa, sin nada metálico.
Pocos días después, en el otro conducto de ventilación situado en la cara norte, descubrieron otra pequeña puerta, muy parecida a la que encontraron en 1993 en la cara sur, con tiradores de cobre o bronce, y además estaba situada a la misma distancia. Estos túneles debían ser muy importantes, ya que son realmente difíciles de hacer y se necesita una alta tecnología para su construcción. Estos descubrimientos, en vez de desvelar misterios, lo que hacen es aumentar los enigmas e interrogantes. ¿Para qué se construyeron? ¿Qué sentido tienen las losas que tapan los canales? Sin embargo, estas no son las únicas anomalías que encontramos en la Gran Pirámide. Si miramos al techo de la Cámara del Rey, podemos observar inmensos bloques de piedra tan grandes que pueden llegar a pesar más de 100 toneladas. Pero estas no son las rocas más pesadas, ya que en la meseta de Giza existen estructuras con megalitos mucho más colosales. Sin mencionar las enormes moles de granito y basalto que componen el pavimento que rodea las pirámides. Esto es una evidencia abrumadora de haber utilizado en la antigüedad maquinaria con una gran precisión. Muchos expertos opinan que quienes construyeron las pirámides eran capaces de ablandar la roca. En el Templo del Valle, situado cerca de la Gran Esfinge, aparte de encontrar rocas de un tamaño colosal, podemos ver algunos bloques que parecen haber sido moldeados para dar forma a las esquinas. Quizás por esta razón, en vez de hacer las piedras exactamente iguales, que sería lo más fácil, en todas las estructuras de la zona se utilizaron rocas irregulares para su construcción, ya que no les costaba nada hacerlo. Otro signo de alta tecnología que encontramos en nuestra visita a la meseta de Giza son los extraños cortes que hemos descubierto en algunas rocas. Una gran evidencia del uso de herramientas muy avanzadas para la época, ya que solo pueden haber sido hechas con una sierra de alta velocidad. Obviamente, estos cortes no han podido hacerse con las herramientas de cobre o bronce que supuestamente utilizaron los egipcios en la antigüedad. Otra arquitectura poco conocida en la que se han encontrado signos de una avanzada tecnología es el llamado Eje de Osiris, ubicado bajo la calzada de piedra entre la pirámide de Kefren y la Gran Esfinge. Consta de 3 niveles. El primer nivel está a 9 metros bajo tierra, el segundo baja a 30 metros y medio y el tercer nivel está a 60 metros de profundidad. Uno de los primeros en explorar el eje fue Selim Hassan y su equipo en la década de 1930, pero no fue hasta 1999 cuando la estructura fue completamente excavada por Zahi Hawass, aprovechando que los niveles de agua en la meseta de Giza se habían reducido. Según dice Selim en el informe de las excavaciones de 1933 al 34, el segundo nivel consta de una habitación que tiene 6 cámaras talladas en las paredes de piedra. En esta sala hallaron 2 sarcófagos monolíticos de basalto, y eran tan enormes que Selim se preguntaba si no contendrían los cuerpos de toros sagrados. Sin embargo, estaban totalmente vacíos. En el tercer nivel, que fue excavado por Zahi Hawass, hay una sala rectangular con 4 pilares y un sarcófago en el medio rodeado por agua. Oficialmente está datado en el 600 a.C. Sin embargo, se piensa que es muy probable que la datación del pozo sea mucho mayor, ya que 2 de los sarcófagos muestran signos de la utilización de una tecnología muy avanzada, y se cree que debió ser utilizado posteriormente en la época dinástica. Curiosamente, en el tercer nivel se encuentra una galería lateral muy estrecha de 7 metros de longitud, pero les fue imposible continuar, ya que se encuentra tapado con piedra y lodo. Algunos creen que está conectado con una serie de túneles que se hallan debajo de las pirámides y de la Gran Esfinge.
En toda la meseta de Giza existen muchas entradas a pozos verticales que quizás conecten con el eje de Osiris, por lo que no es descabellado pensar en la existencia de un gran sistema de túneles. Todo lo que hemos visto no es más que una pequeña muestra de las innumerables evidencias de la utilización de una avanzada tecnología en la meseta de Giza, ya que la mayor parte se encuentra oculta bajo las arenas del desierto, por lo que todavía queda mucho por descubrir.